Y hoy les traigo un video en el que hablaremos sobre el Bayern Múnich, pero más bien le daremos continuidad a un video sobre el campus del Bayern y la nula confianza que tienen sobre su cantera. Así que no me enrollo más, pongamos el intro que comenzamos con este video. Como dice el título, la miniatura, la descripción y básicamente todo lo que hay en este video, toca hablar del Bayern Múnich, pero específicamente darle continuidad a un video que subimos hace unos días con respecto al campus y por qué el Bayern Múnich no confía en sus talentos. El video pasado, básicamente un breve resumen para que también lo vayas a ver. Estuvimos hablando de cómo inició el proyecto del campus, quién lo empezó, cómo se componía el proyecto del campus, quiénes son los responsables de que se llevara a cabo y básicamente cómo se iba proyectando todo esto del Bayern Campus de aquí a los próximos 7-10 años. Y obviamente estar viendo cómo funcionó o más bien cómo no ha funcionado este proyecto, quiénes han sido los principales responsables, incluyendo pues obviamente al técnico de turno, Vincent Kompany, que bueno, por el Mundial de Clubes y por lo que hemos visto desde que llegó, pues vemos que es un técnico que poco o nada le interesa jugar o debutar a la cantera. Por lo que en este segundo video vamos a centrarnos más no en quién puede ser un responsable ni nada por el estilo, sino quiénes son los jugadores que han estado en el Bayern Múnich Campus, al menos los más destacables, que han tenido muy poca participación, nada de participación y por el contrario, quienes sí lograron llegar al primer equipo, consolidarse y estar ya sea como titulares o como un cambio recurrente. Para que veamos esto de manera rápida y podamos entender qué tan grave o qué tan importante ha sido esto de que no han tenido casi nada de confianza la cantera del Bayern Múnich. Pero antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada que esté subiendo un nuevo video, así como también me dejes tu comentario con respecto a los temas que te traigo semana con semana y compartas el video para llegar a más y más personas. Del mismo modo, te invito a que me sigas en redes sociales para que veas este contenido y más que te subo todos los días. Así que no olvides dejarme tu like, comenta, suscríbete, comparte y todo eso que ya te sabes. Pues sin perder más el tiempo, vámonos con los jugadores del Bayern Múnich y vamos a empezar con uno que sí tuvo esta oportunidad. Un jugador que sí se pudo consolidar y que hoy en día es la perla del Bayern Múnich. Hablamos de Jamal Musiala. Debutó en 2020, fue parte de esta camadita de jugadores, pero también tomando en cuenta que llegó desde la academia del Chelsea. Llegó por 400.000 euros y se volvió uno de los pilares más fundamentales que ha tenido el Bayern Múnich en los últimos años. Hoy en día es un titular fijo, ha jugado más de 8.000 minutos desde que debutó en 2020 y es de momento la excepción a la regla. Pero es un jugador que es uno de tantos más que no lograron tener este mismo éxito. De ahí me tengo que pasar con otro y es Chris Richard. Aquí tenemos el primer ejemplo de un talento desperdiciado. El estadounidense también debutó en 2020, pero a diferencia de Jamal Musiala, este prácticamente no tuvo nada de minutos, tuvo muy poquitos de hecho, y se fue cedido a algunos clubes para posteriormente irse vendido, en este caso al Crystal Palace. Y es un jugador que honestamente me interesaba, es un defensa central, pero que puede desempeñarse como defensa por izquierda. Y de ahí me voy a pasar a otro, que es también otro de los que también me llamaron mucho la atención, es un jugador que yo honestamente sí le tenía mucha fe, Oliver Batista Meyer, un jugador que jugaba por extremo por izquierda, pero que también puede desempeñarse como un medio centro ofensivo. Tuvo un caso muy similar al de Chris Richard, en este caso debuta el 30 de mayo de 2020, previo a que se cierre todo el tema de pandemia, logra debutar en este 2020 y mismo caso que Chris Richard, tiene pocos minutos, prácticamente no tiene nada de continuidad y termina saliendo del Bayern Múnich. Otro jugador por ejemplo, que yo personalmente sí le tenía un poquito más de esperanzas, pero que también no lo vi como con ese potencial, Sarpreet Singh. Este jugador que se desempeñaba como mediocampista debutó en 2019, tuvo apariciones esporádicas, en la liga prácticamente pasó de noche, pero tuvo más participaciones durante la Copa de Alemania y mismo caso, sesiones y al final se fue como agente libre. De ahí ya podemos mencionar a jugadores que son como más recurrentes o más regulares, que en este caso es Lennart Krall, mediocampista ofensivo que puede jugar como extremo por derecha. Lennart Krall es una de las promesas más importantes, ya tenemos un video justamente hablando de él, de Lennart Krall, y él de momento está confirmado a fechas de que estoy grabando este video, de que sí pertenecerá a la plantilla de la 25-26 para el Bayern Múnich, siendo el recambio de Michael Olise.
Veremos si se cumple esto, pero de momento hay que tener nuestras reservas con respecto a lo que puedan decir los directivos, porque ellos dicen una cosa, pero hacen otra. Otro canterano que también parece que va a formar parte de la plantilla 25-26 es Paul Warner. El jugador que se desempeña también como mediocentro ofensivo, debuta en 2022, pero él también se la pasa cedido, está en el Levelsberg, se fue al Heidenheim y ahora parece ser, según los reportes que hemos tenido, que sí pertenecerá a la plantilla de la 25-26 con el Bayern Múnich. De momento incluso se habla de que podrá estar jugando regularmente en la posición de Jamal Musiala, aprovechando que pues ahora Musiala se encuentra lesionado al menos unos 3-4 meses, aunque ya te digo yo que el reporte podría ser que llegue hasta febrero del próximo año. También otro que debo mencionar es a Frank Kratzik, es un medio extremo por izquierda, debuta también en 2021 y lo mismo, le pasan que se va por sesiones, que al Stuttgart, que al Austria, que aquí, que allá. Este es uno de los jugadores que sí no forma parte de la plantilla, este sí sale vendido y tienen una opción de recompra, pero a veces el Bayern Múnich se le olvida que tiene opciones de recompra, caso Malik Tillman, y tenemos ahí pues casos que se van y ya no vuelven nunca jamás. Ya de ahí nos quedamos justamente con Malik Tillman, que también el estadounidense pues actualmente se fue al Bayer Leverkusen y le pasó exactamente lo mismo. Otro caso también que puedo mencionar, que este sí es un caso excepcional a la regla, es Alexander Pavlovich. Debuta en 2023 y se vuelve uno de los jugadores más referentes o un jugador titular dentro del Bayern Múnich. Digamos que junto con Musiala pues fueron las excepciones a la regla. Y una tercera excepción, ahí entre comillas, porque es más un jugador de banca, Josip Stanisic, el croata que debuta en 2021, acumula 573 minutos en 30 partidos disputados. También aparece, es parte de la plantilla del Bayer Leverkusen que se vuelve campeona de la Bundesliga y actualmente pues es un jugador de banca que está ya sea como supliendo defensa derecha o para suplir a un defensa central. De ahí otros dos casos que vamos a mencionar que de hecho se fueron en este mercado de fichajes. Es el caso de Mathys Tel, que llega desde el Stern Reims a cambio de 30 millones de euros, pero al igual que le pasó con otros jugadores, tuvo pocos minutos, pocas oportunidades, aunque a diferencia de otros jugadores, este sí tuvo más continuidad a diferencia de otros, tomando en cuenta que este llega de un equipo de la Liga de Francia, llega por una cantidad muy grande, por lo que te da a entender que por la cantidad de dinero que llega, pues va a tener más regularidad, va a tener muchísimos minutos. Sin embargo, esto no ocurre, se queda estancado, ya sea como delantero centro, como extremo por izquierda, que también lo estaban poniendo en esa posición, sobre todo Thomas Tuchel, pero nunca logra asentarse o nunca logra ser el recambio recurrente de Harry Kane. Por lo que le pasa lo mismo. Se busca al principio una cesión, al final se decide que no va a salir cedido y prefieren intentar recuperar el dinero invertido para después irse al Tottenham Hotspur por 35 millones de euros. Se va a la Premier League. Y el último caso, que también se marcha a la Premier League, es uno de los que para mí más coraje me dio porque es un talento que prácticamente no le dieron ninguna oportunidad. Adam Asnou, el marroquí que se desempeña como defensa por izquierda, debuta en noviembre de 2024, pero prácticamente no recibe más minutos. 80 minutos recibió en el Bayern Múnich, se fue cedido al Valladolid para posteriormente ser fichado por el Everton de la Premier League. Y un caso más de los tantos y tantos que estamos viendo en este video. Otros casos rápidos que te puedo mencionar de jugadores que ni siquiera llegaron a debutar en el primer equipo, tenemos el caso de Angelo Burgnet, que es un lateral derecho que jugó en el Bayern Múnich, estuvo del 2017 a 2025, prácticamente esa etapa del Bayer Campus, pero realmente nunca juega en el primer equipo. Actualmente se encuentra en Austria jugando en el TSV Hartneb. Otro más es Lars Lukas May, jugador defensa central. Estuvo del 2014 al 2018, jugó 54 partidos con el Bayern 2, pero prácticamente no se logra sentar en el primer equipo, ni siquiera recibe oportunidades. Y después se va cedido al Darmstadt, se va cedido al Werder Bremen, para después terminar siendo fichado por el Lugano de la Liga de Suiza, donde lleva, al momento de que estoy grabando este video, 80 partidos jugados. Otro jugador más es Lucas Julian Schlott, un jugador que se desempeña como centrocampista ofensivo, jugó en el Bayern Múnich 2, nunca vio luz en el primer equipo. Se fue en 2017, estuvo en Alemania, estuvo en Austria y al final terminó en el VfR Graz. Otro más es Julian Green, mediocampista ofensivo y también juega como extremo. Este jugador estuvo hasta 2013, él de hecho no forma parte del campus, el proyecto del Bayer Campus,
pero se va cedido igualmente, le pasa lo mismo, sesión, y al final termina en el Greuther Fürth, actualmente está en la segunda división, donde lleva más de 180 partidos jugados. Y un caso más reciente, aquí todavía no sabemos si se va a ir o no, es el caso de Jonan Kusi Asare, el delantero sueco que llega por 6.5 millones de euros desde el AIK Solna de la Liga de Suecia. Es una de las grandes perlas del fútbol sueco, pero le está pasando algo muy parecido que con Mathys Tel, casi no lo están utilizando. El debut ocurre en abril de este año, si no me equivoco fue en un Mainz contra Bayern Múnich, que estaban ganando tras hacer el partido, y lo meten ya como en los últimos 15 minutos, o sea, cuando ya prácticamente no puede hacer nada. Pero le está pasando lo mismo. Ahorita se está hablando de que podrá salir cedido, de que tal vez se queda, no se sabe realmente. Otro jugador es Jonathan Abs Sanjen. Este jugador que se desempeña como delantero y también como extremo, pues ha sido un caso parecido. Actualmente se encuentra cedido en el Grasshopper de la Liga de Suiza. Y este delantero que venía siendo la gran promesa del Hamburgo, pues prácticamente le está pasando lo mismo. No tuvo oportunidades. Las pocas que tuvo fueron de 5, 10, 15 minutitos jugando. Y de ahí en fuera prácticamente pasó de noche. Otro caso parecido es Lovro Snovarek. El croata también le está pasando algo parecido. De hecho ya está apuntado que se va. Y también a Giron Ibrahimovic, que estuvo prestado en la Lazio, que prácticamente no hizo nada en la Lazio. Pero también es otro jugador que ya oficialmente se acaba de ir del Bayern Múnich. También hay que mencionar a Tarek Bushman, de defensa central de 20 años actualmente, que se fue cedido al Nuremberg. Pero en este caso Tarek Bushman sí podríamos hacer una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque él ha estado más tiempo lesionado que jugando. Es un jugador que a él sí lo han mermado las lesiones, a él sí lo han jodido en este aspecto, y es la razón por la cual no ha tenido minutos en el primer equipo, porque prácticamente se la vive más tiempo en el hospital que jugando. Actualmente, te repito, se fue cedido al Nuremberg. Veremos si tiene alguna oportunidad, pero sí ha sido una situación muy complicada para él, porque las lesiones prácticamente le están truncando la carrera. Hay muchos jugadores que seguramente se me estarán pasando, habrá muchísimos más canteranos, por eso te invito a que en comentarios me digas si se me faltó mencionar alguno más. Seguramente hay muchos jugadores que se me olvidaron en el camino, pero yo apunté a los que consideraba como más relevantes o como más destacados dentro del campus. También podría mencionar un par de jugadores, pero estos apenas acaban de debutar, que es Cassiano Chiala y David Diver, si es el apellido. Y estos debutaron en el partido amistoso contra el Olympique de Lyon, por lo que ellos todavía no puedo considerarlos como fichaje, como cantera fallida, porque todavía acaban de debutar. Por lo tanto, no sabemos realmente qué va a pasar con ellos. Y en el caso de Felipe Chávez, este jugador que es peruano y alemán, tampoco ha tenido realmente oportunidades en el primer equipo, por lo que no tenemos esta oportunidad de saber si realmente va a poder destacar en el equipo o va a ser también un jugador más que le va a pasar esta misma situación de que se va a ir cedido y al final va a terminar saliendo como agente libre o vendido porque simplemente no le quisieron dar oportunidades. Pero como vemos aquí, pues es el mismo caso que mencionaba en el video anterior. Hoy vimos la lista de todos los jugadores, o al menos la mayoría que pude englobar en este video, de jugadores que han tenido oportunidades y los que no han tenido oportunidades. Y como pueden ver, hay un desbalance bastante importante, ¿no? Si decimos que esta es la cantidad de jugadores que han podido destacar en el primer equipo, esta es la cantidad de jugadores que no han podido destacar en el primer equipo. Y ese es el gran problema que tiene el Bayern Múnich con su cantera, porque tiene grandes jugadores, tiene unas grandes perlas que ha dejado ir incluso, y que hoy en día le podemos estar salvando las papas en muchos aspectos. Hoy en día tendrás aquí a jugadores, bien lo mencionaba en el video pasado, Kenan Yildiz, Angelo Stiller, por ejemplo, que también son jugadores que se unen a esa larga lista de canteranos que no tuvieron esas oportunidades, que tuvieron que buscarlas por fuera, y que si el Bayern Múnich los quiere de vuelta, pues tendrá que pagar una cantidad de dinero bastante alta. Y este es el problema que manejan siempre. Esperemos que ya cambien a partir de esta temporada. Esperemos que la crisis deportiva los obligue justamente a debutar a más canteranos, a utilizar más el campus. Que esperemos que realmente la directiva, ya sea Max Servel, ya sea Christian Freund, ya sea Dresden, alguno de ellos pueda realmente ya presionar a Vincent Kompany, o a ellos mismos se puedan presionar entre ellos para ya finalmente darle esas oportunidades a la cantera que no se les dan desde hace muchos años. Pero aquí te invito a los comentarios a que me dejes tu opinión con respecto a esto. ¿Qué crees que tenga que hacer el Bayern Múnich para que sus canteranos se puedan consolidar en el primer equipo? Le leo aquí abajo en la caja de comentarios para conocer tu opinión con respecto a esto. Y también obviamente le estaremos dando seguimiento también a todo esto, a los canteranos, a la situación del Bayern, pero también a otros equipos, porque obviamente el Bayern no es el único que produce cantera, también lo hacen otros equipos de la Bundesliga, y también a ellos le estaremos dando cobertura
tanto aquí en el canal de YouTube como en mis redes sociales para que estén muy al pendiente de este y más contenido. Porque no solamente estamos hablando de las grandes perlas del mañana, de los grandes jugadores del mañana, sino que también tenemos que hablar de aquellos que dejaron un legado bastante importante, que fueron parte de la historia tanto de su club como de Alemania. Y en este caso te dejo un video donde te explico la historia de Bastian Schweinsteiger, el responsable de que yo ame, adore e idolatre, a pesar de que me hagan un chingo de corajes, del Bayern Múnich. Así que gracias por ver este video, les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo hasta el próximo video.